Carlos Elizondo, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pepe. Mira, yo sí le creo que no está pensando en el 24, está pensando en el 23, que es cuando el destape. Y esto tiene que ver con los ritos priistas clásicos que el presidente va a decidir. Hasta en la foto se ve el dedito, aunque sea el de Claudia. Y claramente en lo que están es en construir una candidatura. El presidente, a diferencia de la liturgia clásica, donde el presidente jugaba a guardar los equilibrios, a mandar señales de humo, confundir, mandar por acá a alguien al discurso, luego a este otro por allá, para que no subiera alguien en la punta, de puntero, de favorito claro. El presidente López Obrador siempre ha sido así. Él fue clarísimo durante, incluso antes de la elección, nombró un gabinete y dijo, estos van a hacer. Eso nunca lo habíamos visto en México y creo que en el mundo, nombrar un gabinete antes de la propia campaña electoral. Deja tú después de ganar. ¿Te acuerdas, Pepe, que en el periodo clásico el destape del gabinete, en el día previo a la toma de posesión, pues así es como vas construyendo los equilibrios? El presidente se siente suficientemente fuerte en Morena para poder ir a ponerle el dedo a la que claramente, como decías tú, es su favorita. La pregunta, por supuesto, es qué van a hacer los no favoritos. ¿Por qué en el prismo clásico había que guardar los equilibrios? Porque de otra forma, pues los otros candidatos puedan buscar otras vías. Camacho, por ejemplo, siempre protestó de que se enojó porque lo habían engañado, de que él iba a ser el destapado, y cuando fue Colosio, pues ya era tarde para ir a buscar otra cosa, ya no tenía credibilidad alguna de salirse. Si hubiera salido antes del destape, hubiera sido un juego muy distinto. Entonces yo creo que aquí ante lo que estamos es un presidente que quiere jugar al prismo clásico en el sentido de que va a destapar a alguien, pero con las nuevas reglas del juego, donde el presidente Pepe pues, es el dueño del balón. Ahora, tú dices, jugándole al prismo clásico, no estará, y tomo esta idea tuya, no estará engañándonos con la verdad. Pues mira, quizá nunca se sabe, igual se le cae la candidata y tiene que ir por otro lado, pero no creo, ¿eh? El presidente en eso en general ha sido muy claro. En las gobernaturas, cuando dijo iba a ser fulano, salvo cuando hubo un escándalo, fue, aunque hubiera quizá mejores candidatos. Entonces yo creo que pues, pueden pasar cosas, pueden medir a Claudia Sheinbaum a principios del 23 y asustarse que no tiene suficientes números, que no se le conoce afuera o no tiene una buena prensa allá afuera, una buena imagen allá afuera de la Ciudad de México, pero yo creo que eso es lo que quieren construir ahora. Quieren que llegara a principios del 23 con una Claudia Sheinbaum conocida en todo el país, que estemos hablando de ella, Claro. es parte del juego, es parte de la estrategia, de suerte tal que sea muy conocida, idealmente muy apreciada y que esté claramente en la delantera. El presidente sabe que las candidaturas toman tiempo construir y lo que vimos, digamos, en la época del tapado clásico, Pepe, pues sin duda, el presidente destapaba a alguien, todo el mundo lo conocía y no había contienda electoral. El presidente debe haber leído muy bien lo que le pasó a MIF. Lo destapó Peña Nieto y era tarde, ya no había cómo construir una candidatura. También estaba él de adversario, pero ya no hubo forma de construir una candidatura. Y yo creo que él sabe bien que las candidaturas toman tiempo y lo que está haciendo es arando la tierra para que florezca Claudia. En el hipotético caso de que todo esto se concrete en la persona de Claudia Sheinbaum como aspirante de Morena a la presidencia, ¿crees tú que ella tendrá el arrastre que tuvo en su momento Andrés Manuel López Obrador, quien venía de dos elecciones fallidas donde no ganó, aunque él dice que la primera se la arrebataron, pero en fin, se la arrebató Felipe Calderón? ¿Tú crees que Claudio Sheinbaum tendrá el mismo peso específico que construyó el propio López Obrador al darle, creo que 2 o 3 vueltas a todo el país, lo que ningún presidente antes o ningún candidato antes, debo decir, había logrado? No, sin duda, Pepe, el mismo peso específico que López Obrador, no. Por lo que dijiste, él estuvo en campaña desde el 2000, estuvo en 2 candidaturas presidenciales previas, era conocido por todos lados, había dado la vuelta al país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Claudia tiene 2 grandes ventajas frente al presidente. Claudia Sheinbaum tiene 2 grandes ventajas. Una al presidente, que es por mucho el político más popular de México y va a estar haciendo campaña por ella, como lo estamos viendo. Y 2, que no tiene adversarios afuera.
Es decir, quizás se construye un adversario de Monreal o Ebrard si se sale, pero tampoco la tienen fácil. Pero hoy en la oposición no hay un López Obrador, no hay un Felipe Calderón, no hay un Vicente Fox, y eso hace mucho más complicado para la oposición frenar a alguien como Claudia. Entonces, en términos de números, quién sabe. En términos de fuerza propia, pues ciertamente no. Recuerdas tú muy bien, Pepe, cómo estaba posicionado López Obrador a la mitad del sexenio de Vicente Fox. Era claramente ya una figura, es decir, él solo, sin un padrino que le estuviera levantando la mano. Ahora, ¿qué pronosticas para el futuro de Marcelo Ebrard, quien dice yo voy porque voy, y de Ricardo Monreal, que dice lo mismo? Pero el futuro no hay que pronosticarlo, uno siempre se equivoca, pero esa es la pregunta del siglo. Bueno, del siglo, pero de esta grilla. Sí, claro. Yo creo que Marcelo Ebrard tiene que jugar ese juego, los dos tienen que jugar ese juego, tienen que mandar la señal de que ellos van, y ellos tendrán que ir evaluando pues realmente con qué fichas cuentan, cómo ha crecido Sheinbaum, qué tanto le pesa la línea o la inundación o lo que sea. Es decir, es bien complicado saber qué eventos pueden venir en el futuro, de suerte tal que la pudieran desgastar, porque gobernar la Ciudad de México pues es difícil, fue castigada electoralmente en la elección de junio, y entonces pues ellos tendrán que ir evaluando y también cómo va creciendo su figura, qué opciones reales de partidos tienen, qué capacidad tendría el presidente de aplastarlos de alguna forma. Entonces van a jugar el juego, pero ya veremos hasta dónde se atreven a llegar. Gracias Carlos, como siempre. Un saludo cordial. Igualmente, Pepe, gracias a ti, un abrazo.